Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en un mundo fascinante, un mundo de rituales ancestrales. Exacto. Y nos centraremos en un concepto que, aunque antiguo, sigue resonando en el presente. La sustitución. Imagínense, por un momento, un mundo donde la enfermedad se atribuía a demonios y los reyes temblaban ante los malos presagios. Un mundo donde la gente buscaba constantemente formas de aplacar a los dioses, de controlar lo incontrolable. Para comprender mejor este mundo, nos basaremos en un artículo académico que explora la sustitución en varias culturas antiguas. Y como siempre, iremos más allá del artículo para analizar sus implicaciones y conexiones con nuestro propio mundo. Empecemos. Nuestra primera parada será la antigua Mesopotamia. Mesopotamia, cuna de civilizaciones, tierra de mitos épicos. Y uno de esos mitos, la historia del descenso de Inanna al inframundo, ilustra perfectamente la creencia en la transferencia de la desgracia. Inanna, la poderosa reina del cielo, desciende al reino de los muertos. Pero para poder regresar necesita, ¿cómo decirlo? Un reemplazo. Un sustituto que tome su lugar en el inframundo. Incluso una diosa necesitaba un reemplazo para escapar de la muerte. El artículo menciona que a veces en la antigua Mesopotamia se enterraba a la reina junto al rey para asegurar una transición fluida al más allá. Una práctica un tanto extrema, ¿verdad? Pero refleja la profunda convicción de que la muerte, al igual que otras desgracias, podía ser desviada. Y no solo se limitaban a la realeza. El uso de efigies o animales como sustitutos era común. Imaginen una figura de arcilla que representa su enfermedad siendo destruida, o un animal llevando su mala suerte al desierto. Fascinante. Y hablando de animales, nuestro próximo destino nos lleva al Imperio Hitita, donde el ritual del chivo expiatorio era central. Los hititas creían que al cargar simbólicamente a una cabra con todo el mal de la comunidad y enviarla lejos, se purificaban. Un concepto que también encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, en Levítico se describe un ritual similar. Aunque ambos rituales comparten la idea del chivo expiatorio, hay diferencias. Los hititas se enfocaban en eliminar el mal en general, mientras que en Levítico el chivo expiatorio se asocia a pecados específicos que requieren expiación. Y un detalle que me parece fascinante es el poder de las palabras en estos rituales. Tienen que declarar explícitamente que la cabra era el sustituto. Las palabras, incluso en la antigüedad, tenían un peso simbólico crucial. Y hablando de simbolismo, adentrémonos ahora en la antigua tradición hebrea. Su sistema de sacrificios era complejo, con diferentes tipos de ofrendas para diferentes tipos de transgresiones. Nos centraremos en dos, el Asham y el Chatat, que significan ofrendas por la culpa y por el pecado, respectivamente. El asham se ofrecía por ofensas específicas donde la restitución era posible. Por ejemplo, si alguien violaba un juramento sagrado sin saberlo. Mientras que el chatat se usaba para pecados involuntarios, aquellos que perturbaban el orden sagrado. Ambos implicaban rituales específicos, como la manipulación de la sangre del animal, un potente símbolo de vida. Y la imposición de manos, ¿verdad? Como si transfirieran el pecado y la culpa al animal. Exacto. La sangre era crucial en estos rituales, representaba la vida misma y se creía que era esencial para lograr la expiación. Es interesante cómo el artículo destaca el papel de los cuernos del altar en estos rituales. Los cuernos, un símbolo común en muchas religiones antiguas, podrían haber simbolizado la fuerza vital que regresaba a su fuente divina. Un simbolismo realmente poderoso. Pero, ¿qué pasa con el sacrificio humano? Una pregunta compleja. La historia de Abraham e Isaac, a quien Dios le pide que sacrifique a su hijo, es un clásico. Podríamos considerarlo una forma de sustitución. Es una historia llena de capas de significado. Aunque no hay un sacrificio humano literal, sí explora la idea del sacrificio y la obediencia máximos. Y además prefigura el concepto de redención a través de un sacrificio divino. Un tema que se desarrolla más plenamente en los cantos del siervo del libro de Isaías. En que estos poemas, un siervo sufriente carga con los pecados del pueblo, ¿verdad? Sí, el profeta utiliza un lenguaje cultural para transmitir esta idea radical de expiación sustitutiva. Y con esto, llegamos al final de la primera parte de nuestra inversión profunda. Hemos viajado desde Mesopotamia hasta los hititas y nos hemos adentrado en el complejo mundo del sistema de sacrificios hebreo. En la segunda parte, continuaremos explorando este fascinante concepto de la sustitución. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión en los rituales de sustitución. Antes de la pausa, hablábamos de esos poderosos cantos del siervo de Isaías. Sí, la imagen del siervo sufriendo por los pecados de otros es, a la vez,
perturbadora y esperanzadora. Exacto. Y el artículo señala que al siervo no se le llama explícitamente sacerdote. Entonces, ¿cómo puede desempeñar ese rol de expiación si no es un sacerdote? Buena pregunta. El profeta utiliza un lenguaje, digamos, cultural, el lenguaje del templo de los sacrificios, para transmitir esa idea. O sea que, aunque el siervo no es un sacerdote, sus acciones y sufrimiento tienen un significado sacrificial. Exactamente.